linfadenopatías, ¿no? Que son parte de los trastornos infecciosos. Pero antes de eso, la leucopenia, eso ya lo hemos visto. Leucopenia es cuando en cifras vemos que es menos de 4.000. Linfopenia, que ya es más específico, ¿no? Estamos hablando de linfocitos dentro de los leucocitos, se ve cuando hay inmunodeficiencias congénitas, adquiridas, cuando hay fármacos, cuando hay enfermedades autoinmunes, cuando el paciente está desnutrido, cuando hay infecciones virales. La neutropenia es cuando hay una reducción extrema de granulocitos. Puede haber neutropenia causada por medicamentos, sí, ¿cómo cuál? Un antitiroideo que se les da, hay que tener mucho cuidado con ese antitiroideo. No es levotiroxina. ¿Nadie? Yo. No, es yo. No todo se les puede dar en esta vida. Tienen que buscarlo. Tienen el internet ahí en la mano. Ya, luego, tenemos que entonces, la parte de neutropenia, hay agranulocitosis, que es una reducción extrema. ¿Y esta por qué se puede dar? Se puede dar, uno, porque la formación de neutrófilos sea inadecuada o porque se esté destruyendo más neutrófilos. ¿Dónde se da de forma inadecuada? Cuando se suprimen las células hematopoyéticas. ¿Y cuando se suprimen las células hematopoyéticas que se llegan a desdiferenciar? En una anemia plástica, cuando infiltran medularmente una neoplasia maligna, que no necesariamente sea un linfoma, puede ser un carcinoma, puede ser una neoplasia de mama, porque ocupa espacio y no permite la diferenciación a neutrófilos. Otro, supresión de precursores por fármacos. ¿No se acuerdan? Hematopoiesis ineficaz, cuando haya anemia megaloblástica, cuando hay un síndrome mielodisplásico, que vamos a hablar la próxima semana, y otras enfermedades congénitas raras. Eso es cuando se produce de manera inadecuada la diferenciación de neutrófilos. Cuando se produce la destrucción, quiere decir de que cuando aunque se esté produciendo bien, el organismo lo está destruyendo, es porque hay infecciones, o porque hay esplenomegalia, o porque hay enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Asociada a drogas, tenemos que se cree que hay dos mecanismos básicos: la que está destinada por la inmunidad de los neutrófilos circulantes. Esto quiere decir cuando se produce autoanticuerpos, ¿se acuerdan de los ANCAs? Ahí. Y cuando hay toxicidad directa sobre los precursores granulocitos. Aquí está. Este es el propiltiuracilo, ¿ya? Otro, la modiaquina. Otro, la flecaimida. Otro, la producción de anticuerpos antineutrófilos, la dipirona, más conocido como metamizol. Sí, el metamizol produce que haya baja cantidad de neutrófilos, que no haya una maduración, sí. Sobre todo en pacientes norteamericanos. Ya aquí al peruano tú le das metamizol, no pasa nada. Con ellos hay que tener mucho cuidado. Toxicidad directa e indirecta. Antipsicóticos como la clorpromazina, la proquinamida, la clozapina y la dapsona. ¿Lo tienes que saber? Sí, puede venir de pregunta. Cuando en cambio aumentan los leucocitos fisiológicos, te he puesto que esto algunos no lo sabían. Cuando haces ejercicio puede incrementarse tu nivel de leucocitos, pero es muy leve, no es que vas a tener 15.000, 20.000. Disminuyen al amanecer, es como un ciclo circadiano, ya, y se incrementan en la noche. Cuando hay un estrés o cuando hay inyección de adrenalina, esas son las fisiológicas. Las patológicas son cuando hay aumento de la producción en la médula ósea, cuando hay aumento de la liberación de la reserva en la médula ósea, cuando hay descenso de la migración y cuando hay descenso en la extravasación hacia los órganos. De abajo hacia arriba, ¿por qué si en una infección y es necesario que yo tenga, ¿no?, leucocitosis, va a haber un descenso? Por los glucocorticoides, porque ¿qué son estos? Antiinflamatorios. El descenso de la migración, cuando hay ejercicio, cuando hay catecolaminas, no están migrando ya hacia el lugar donde deberían. Aumento de la liberación de las reservas medulares,
Cuando hay una inflamación aguda, ahí se va a producir un montón. Cuando hay inflamación crónica también acompaña, ya que acuérdense de que los linfocitos igual siguen estimulando a que migren los neutrófilos, ¿ya? Y también los macrófagos principalmente son los que estimulan a que sigan migrando. Cuando aumentan en la producción de la médula, ahí ya sí vemos síndromes paraneoplásicos, por ejemplo el linfoma de Hodgkin produce un síndrome paraneoplásico, leucocitosis o neoplasias mieloproliferativas. Esto van a tener tiempo para leerlo. Aquí, linfadenitis. ¿Qué es linfadenitis? Aquí para entrar al tema. Lo otro era algo que ya deberían de saber de fisiología. Linfadenitis, ¿qué es? Inflamación de los ganglios. ¿Por qué se podría producir una inflamación de los ganglios? Por infecciones. ¿A ustedes les parece un ganglio normal? Hay muchos folículos. Evidentemente, en el ganglio hay bastantes linfocitos, ¿ya? En el ganglio hay bastantes linfocitos. Yo diría que es normal, dependiendo de la zona, porque cuando nosotros sacamos, acuérdense, cuando ustedes sean especialistas, deben de sacar el ganglio más accesible, si puede, de abajo hacia arriba. Esto quiere decir, así sospechen de una infección y más aún de una neoplasia, escojan los ganglios cervicales, los axilares y al último los inguinales, ¿ya? Al último, para que puedan diagnosticar adecuadamente. Esto de aquí realmente está, para mí, normal, pero reactivo, ¿ya? No es positivo para neoplasia maligna, simplemente está reactivo. Puede ser una infección, puede ser un proceso inflamatorio. Ahora, el asunto es de que se tienen que recordar o acordar de lo que es histología de ganglio. ¿Qué es lo que está en las partes más circulares? Corona. Folículos. Los folículos primarios son los que se ven de manera más homogénea. Realmente aquí quizás podría ser un folículo primario mal delimitado. Todos los demás ya son secundarios porque están activos, porque se ve una diferenciación. Y en los centros germinales hay dos colores, si se acuerdan. El primer color o la zona oscura es donde hay más centrocitos y la zona más clara es donde hay más centroblastos. ¿Y por qué son más claras? Porque hay células dendríticas y macrófagos. Y eso le da una cierta claridad. Este halo de aquí más, y todos son linfocitos, ¿ya? Este halo que está un poquito más oscuro alrededor se llama las células del manto, ¿ya? ¿Y qué cosa es la corteza? Esto. ¿Qué cosa es la paracorteza? Esto. ¿Qué cosa es la médula? Lo del centro. ¿Ya se acordaron? Por si no, ¿ya? Entonces, aquí, viéndolo más cerca, vamos a ver la parte más oscurita, que es esta, si se dan cuenta, generando un poquito más de esfuerzo. Ya. Esta es la parte más oscurita y esta es la parte más clarita. Aquí hay más centroblastos, acá hay más centrocitos, acá hay más células dendríticas, acá hay más macrófagos y los macrófagos siempre están digiriendo. No digiriendo solamente cuando hay microorganismos, sobre todo allí, pero también cuando ¿qué? Es cierto que los linfocitos, ¿dónde comienzan a madurar? Tanto los B y los T salen y parten de la médula ósea. Los B se quedan a madurar un poco en la médula ósea y luego terminan en los ganglios. Pero los T apenas se diferencian y terminan su maduración en el timo. Y cuando algún linfocito B se pone autorreactivo, comienza a presentar la célula dendrítica, lo prueba como un profesor, los prueba con examen. El linfocito B reacciona ante su mismo antígeno, ante su mismo organismo, entonces se les jala, entonces se les mata, entonces se les produce la apoptosis y el macrófago se los come. Para que me entiendan mejor, más o menos la idea la entienden. Ya, eso es para que vuelvan a ver las partes. Ya, bueno, esta es la parte que sería oscura o clara. Oscura. Ya, no se ve tan oscura, es cierto, pero entre las dos, acá hay una línea tangencial. Arriba se ve más oscuro, más claro. Abajo, más claro. Doctora, pero en los dos hay macrófagos. Sí,
te felicito, muy bien, pero aquí hay más y por eso es más claro. Ahora, estos son los macrófagos, pero ¿por qué está tan amplio? Porque están fagocitando, ¿ya? Y estos se llaman cuerpos tingibles. Lo que fagocita, los cuerpos apoptóticos, sea de linfocitos, sea de microorganismos, ¿ya? Todos se llaman cuerpos tingibles, no hay distinción, son los cuerpos tingibles, ¿ok? Ahora, aquí es para que te acuerdes. Bueno, en realidad, solamente aquí no es para que te acuerdes. Acá ahorita vamos a ver uno más bonito. Aquí es para que veas dónde hay más tipos de células de acuerdo acá. Ten en mente esto. Lo que yo te dije. En la parte oscura, ¿qué cosa más va a haber? Va a haber centro, sí. ¿Ya? Centro, sí. Entonces, acá va a haber una expansión clonal de todavía una célula B naif, ingenua, nativa, o se podría decir todavía inmadura, que se diferenció y se fue al centro germinal. Luego de eso va a haber en esta zona más clara células dendríticas presentadoras de antígeno que están capacitando siempre a las células B, y la T helper es la que le está ayudando, la T helper, ¿ok? Estas se diferencian de clase aquí y luego pasan a ser células B de memoria. Quiere decir que estas van a reaccionar a ciertos microorganismos, a ciertas enfermedades, ¿ya? Otras que de repente están mutadas y reaccionan de manera inadecuada son las que se van a ir a apoptosis. Y también otras células B son las que se modifican a células plasmáticas para generar las inmunoglobulinas. Eso es para que te acuerdes de la zona oscura, de la zona clara, y todo estas dos son el centro germinal y todo lo que está rodeando es la zona del manto. Ahora, ya vimos qué es linfadenitis y ya recordamos de dónde comienzan a venir las ciertas células que predominan en la zona oscura o en la zona clara. Pero ¿qué es la linfadenitis aguda inespecífica? Como tal inespecífica quiere decir que la infección podría ser, la patología podría ser de origen infeccioso o origen inflamatorio. Y justamente esto es un diagnóstico que más se le acuña a los niños. Si se acuerdan, cuando ustedes han sido pequeños y todavía de repente de 8 o 9 años iban constantemente al pediatra porque siempre como tenían procesos infecciosos, tenían bastantes ganglios incrementados de tamaño y la mamá se asustaba cuando palpaba. O de repente ahora sus sobrinitos o sus hermanos menores, ¿ya? Es justamente porque los cervicales son los más afectados, pero también pueden afectar los ganglios mesentéricos. Por lo general, las infecciones más comunes que van a ocasionar esta linfadenitis aguda inespecífica son las infecciones virales. Y está bien que hagan la excisión de ganglio, pero en realidad la mayoría de excisiones de ganglio se deberían de evitar cuando se hace una buena historia. Lo que pasa con el médico cirujano general es que está bien que no tenga especialidad, pero todos los que tenemos especialidad lo hemos sido y no debemos de olvidarnos de hacer una buena anamnesis. ¿Ya? Si sabemos de que en la casa la mamá, o le tenemos que preguntar, porque también una vez uno nos va a decir, uno se ha enfermado, el otro también, y ahora el niño está así con mucho dolor para deglutir, con incrementado, ¿voy a pensar en un linfoma o voy a pensar en un proceso respiratorio? Ya, lo que pasa es que el médico general, es cierto que nuestro sistema tampoco ayuda con la cantidad de minutos que tiene, cuando encuentra ganglios incrementados de tamaño automáticamente lo va a derivar a medicina interna y el médico internista le va a pedir al cirujano que venga y que le haga una excisión de ganglio para ver qué cosa es, porque siempre hay el temor, ven, así como con islas se espera a que alguien les diga y les indique que pueden pasar. Ya, entonces, se espera de que también los linfomas puedan estar presentes, pero les digo algo, para adelantarnos, porque en realidad esto es un preámbulo. Ustedes saben la diferencia entre una leucemia o un linfoma. Se habrán dado cuenta que en los temas que se les dio, algunos eran leucemia / linfoma, y me preguntaron, doctora, hago 2 casos clínicos, y yo en ese momento me quería tirar al río, porque estaba cerca de la playa. Ya, ¿alguien sabe la diferencia? Muñoz. Creo que leucemia es en la médula, en cambio los linfomas no son en la médula. Puede ser cerca, Muñoz. ¿Alguien?
Con Isla. Por la célula, doctora, algunos son los blastos y otros Sí, leucemia era de las células humanas, los blastos Te alejaste. Huacachi. Leucemia inicia en la médula ósea en la sangre y luego el linfoma ya puede ir a cualquier otro, específicamente médula, vaso, ganglios linfáticos y puede ser otros órganos. Más cerca. Almerco. Leucemias en la médula ósea y linfoma en el ganglio de la sangre periférica. Casi igual que Huacachi, ya. Las dos pueden hacer de médula ósea, ¿ya? Lo importante aquí no es tanto el origen, lo importante es dónde está afectado. Leucemia, y eso nos lo enseñan todavía las abuelitas. A la leucemia, ¿cómo le dicen? Cáncer de la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al dosar y al ver un hemograma y un frotis periférico, tengo que encontrar las células neoplásicas recorriendo toda la sangre. Eso es leucemia, independientemente. Ahora, linfoma no es que el linfoma está solamente en el ganglio, porque hay linfomas asociados a mucosas, tenemos el mal, ¿ya? Entonces, el linfoma es lo que te hace, en palabras más sencillas, masa, y la leucemia es sangre. La leucemia está en sangre y el linfoma es masa. Ahora, se llama linfoma / leucemia porque todo linfoma, cuando hace crisis blástica y empeora, puede tener una forma leucémica. Entonces es la misma entidad y puede irse al revés también, pero es mucho más raro. ¿Ya? Más común es que un linfoma al empeorar vaya a una forma leucémica. Por lo general son los linfomas, un linfoma de un tipo B, obviamente no va a pasar a un T, aunque también se pueda. Un linfoma B puede pasar a un tipo más agresivo de la misma estirpe B, sí, también. ¿Ya? Eso es lo difícil a lo que se enfrentan los oncólogos, los patólogos y los hematólogos para poder clasificar a uno. Porque puede decir, pero qué, doctora, si esto era un linfoma folicular, tenía 15 años, ha pasado la quimio, la radio, quimio principalmente, la quimio, y luego, después de 3 años de remisión, ha vuelto a generar, pero esta vez ha debutado como un linfoma difuso de células B grandes. ¿Quiere decir que estaba mal el primer diagnóstico? No. Simplemente que cambió, porque la quimio destruyó a las células neoplásicas a las que iban dirigidas, y las que quedaron, producto de que ya tiene una predisposición, producto que se ha vuelto a tener los factores de riesgo, ha vuelto a regresar, pero como otro tipo de linfoma. ¿Ok? Esa es la transformación de Rick. Esa es la transformación. ¿Y esas transformaciones en todos? O sea, tipo... No es en todos, es un porcentaje. Ahorita no recuerdo cuál es, pero sí se puede. Entonces, si en una historia, en un caso clínico se les coloca, en un caso clínico, paciente de tantos años, ahorita vamos a ver los grupos etarios, o un linfoma folicular, regresa y el patrón demostrado en anatomía patológica no es el mismo. Se observan células monótonas, grandes, a predominio de centroblastos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Linfoma difuso de células B grandes, clase centroblástica, porque hay centroblástica, centrocítica y anaplástica. Centroblástica, inmunoblástica y anaplástica. Sí, es bien bonito. Ya, entonces, ¿qué cosa puede producir la linfadenitis aguda específica? Cualquier microorganismo. Hay que hacerle bien la historia clínica y eso es lo que le... otra cosa, la leucemia es más frecuente en niños, en adultos y en pacientes jóvenes, los linfomas. Entonces, si yo en niños veo ganglios, no me voy a asustar, porque lo más probable es que sea infeccioso, ¿ya? Esto de aquí es un aspirado. Ahora, ¿tienen que saber estas cosas? Sí, porque a mí me hubiera gustado que me las enseñen. Luego en el internado están más perdidos que fui en todo. Cuando te piden, hazle una solicitud para BAF, te van a decir, BAAF, aspirado por aguja fina, ¿ya? Biopsia por aspirado de aguja fina. Tú en tu mente, así como yo cuando tuve tu edad, voy a pensar de que me van a sacar un pedazo de tejido. Y en realidad no es así, porque la biopsia por aspiración de aguja fina justamente significa de que hay una aguja que va a entrar y va a aspirar con la jeringa, no una aguja especial, es una jeringa hipodérmica,
y van a extender y se ve qué cosa, acá ves tejido o ves más citología, células sueltas. Células sueltas. Entonces, eso es un BAF. Hay BAF de ganglio, hay BAF de tiroides, que eso lo vamos a ver en la parte de endocrino. Hay BAF de glándula salival, donde podemos diagnosticar adenoma pleomorfo. Ya, hay BAF de todo lo que te puedas imaginar. ¿Es lo mejor? No es lo mejor. ¿Sabes para qué es lo mejor y menos invasivo y sí está recontraprobado? Para tiroides. ¿Por qué? A la tiroides no le puedes sacar un pedazo. ¿No? A la tiroides le sacas un BAF y tú ves, si tiene características con núcleos papilares, esa tiroides se va. Si ves que tiene una neoplasia, de todas maneras, porque hay mucha celularidad, ves de repente muchos oncocitos, que te haga pensar de repente, muchas células oxifílicas, que te hagan pensar en una neoplasia, lo sacas. Pero en un ganglio, tú te tienes que guiar por la arquitectura. Entonces, al menos que no sea una neoplasia de alto grado o un linfoma de Hodgkin, ahí sí va un BAF. ¿Por qué? Porque el linfoma de Hodgkin, ¿qué tiene de característico que no tiene el no Hodgkin? El linfoma de Hodgkin tiene las células de red Stenberg y esas células son muy características. Y vamos a ver que no es el típico binucleado con nucleolo, ojos de búho, no. Vamos a ver que hay distintas células red Stenberg y que no solamente hay un linfoma de Hodgkin. Ese que tiene la red Stenberg se llama linfoma de Hodgkin clásico. Y hay otro que se llama, no se llama no clásico, se llama linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. Jefferson, despierta. Entonces, cuando yo veo un BAF, aquí lo único que yo puedo ratificar es que aquí hay linfocitos y que estos grandes probablemente sean células dendríticas. Yo sé que es difícil diferenciar las dendríticas de los centroblastos, de los centrocitos, aunque el centroblasto realmente sí se puede diferenciar. Por ejemplo, este sería un centroblasto, ¿ya? Un centroblasto es un núcleo grande, un citoplasma más escaso, con un nucleolo central o con varios nucleolos rodeándolo. Y un centrocito es igual, pero más pequeñito, ¿ya? Ahora, ¿la morfología es importante? Sí. Aquí en Perú más todavía, porque no tenemos todos los hospitales, los paneles para diagnosticar linfoma. Y no a todos le damos lo mismo. Bueno, a todos los linfomas ves el CHOP, ¿no? Que es rituximab. ¿Qué más? CHOP. Entonces, ya vimos la linfadenitis aguda inespecífica. Básicamente inflamaciones e infecciones. En la crónica, cuando es en niños, como les dije, es benigno, acuérdense, leucemia sangre, linfoma masa, leucemia niños, linfoma jóvenes y adultos, así. En niños, entonces, si sigue siendo crónica, yo voy a seguir pensando que es benigno. Y en adultos comienza a cambiar mi forma de enfocar la enfermedad. Ya estoy pensando que eso es maligno. ¿Ya? Ahora, ¿hay patrones que me dicen de reactividad? Sí. Cuando es folicular, ¿qué predominará? Justamente los folículos, aumento de ellos. Cuando es paracortical, ¿qué predominará? La parte de la paracorteza. Cuando es sinusal, ¿qué va a predominar? La parte de los vasos, de la médula, sinusal, vasos. Ahora, la hiperplasia folicular es, ahí ya lo han visto, es un patrón de respuesta B. Doctora, ¿qué? ¿No hay linfocitos T en el ganglio? Sí hay, ¿ya? Pero en los folículos, sobre todo en los centros terminales, más predomina la célula D, ¿ok? Y lo que vamos a encontrar es esto de aquí. Acuérdate de esto porque hay linfomas que van a tener que hacer una diferenciación de una hiperplasia folicular. Esta hiperplasia folicular es reactiva. Cuando nosotros vemos algo que parece neoplásico, porque esto de aquí como patólogo sale como diagnóstico de hiperplasia folicular reactiva, y abajo sí te han dado datos, tú le vas a poner correlaciones con hallazgos clínicos en relación a una infección. ¿Ya? Si te ponen solamente número y ni siquiera la edad ni nada, se queda como hiperplasia folicular reactiva. ¿Ya? Pero eso ¿tú qué le quieres decir? Que esto es infeccioso.
Si tú le pones hiperplasia linfoide atípica, le estás diciendo y le estás sugiriendo que es un linfoma, ¿ya? Ahora, tú date cuenta, yo sé que se ve feo, pero aquí tú distingues o no. Está reactivo. Lo reactivo no se va a ver tan bonito como vimos en el ganglio. ¿Te acuerdas lo que vimos? Mira, aquí. Aquí que vemos. Ya. ¿Qué vemos aquí? Vemos centros germinales, más claritos, ¿ya? Y lo que está oscuro, ¿qué es? Zona del manto. ¿Tú puedes diferenciar un centro germinal de otro? Sí. Eso es lo que te da indicio de benignidad. Cuando tú ves tanta hiperplasia que están bien pegados a uno a otro, eso es signo de linfoma. Cuando tú no distingues parte del manto y no sabes dónde empieza el manto y dónde empieza el centro germinal, signo de linfoma. ¿Ok? Cuando ves que invade parte de la médula, signo de linfoma. Aquí no, aquí mi médula está bien puesta. Mi médula es el centro del ganglio donde hay muchos más vasos sanguíneos. ¿Ok? Aquí lo mismo. Hay un montón, pero todos están respetando su sitio. Aquí igual, lo mismo. Ahora, esto de aquí es normal. Lo que te quiero mostrar aquí son macrófagos que están digiriendo o infecciones o linfocitos B autorreactivos, ¿ya? Linfocitos B que no han pasado la prueba, son los cuerpos tingibles. Macrófagos con citoplasma lleno de cuerpos apoptóticos. Entonces, eso es la hiperplasia folicular. Entonces, esa es la respuesta B. ¿Por qué? Porque en los folículos, ¿qué cosa hay más? Células B. Ahora, a tu pregunta anterior, o bueno, la que yo solita me pregunté, ¿dónde hay más células T? En la paracorteza, debajo de los folículos. Y cuando yo vea hiperplasia paracortical, yo estaré pensando que predomina una respuesta de células T, ¿ok? Y aquí sí podemos encontrar inmunoblastos. Así como en los linfocitos T, en B hay centroblastos y centrocitos, en los linfocitos T hay inmunoblastos. Y tienes que diferenciarlos de la red de Stenberg porque hay un tipo de célula de red de Stenberg que es la unilocular o la monocitoide, que es única y te puede parecer que es un linfoblasto. ¿Ok? Mira, estos son los centros foliculares. La zona del manto se ve bonita o no, o sea, se ve más agrandada la zona del manto, ¿no? ¿Qué cosa predomina más? ¿Folículos activados o toda la parte de la paracorteza que es abajo? Paracorteza. Paracorteza, ¿no es cierto? Entonces aquí la infección la está dominando. ¿Quién está atacando más? ¿Las células T o las células B? T. Las células T. Entonces eso es una hiperplasia paracortical y así la diagnosticamos. También si nos ponen datos asociado a una infección. Si yo bajara y veo células T anormales o los que yo asumo como T, porque acuérdense que la última palabra lo da el inmunohistoquímico, ¿ya? Vuelvo a repetir porque no les voy a pedir inmuno más que 3. CD20 para células B, CD3 para células T y CD138 para células plasmáticas, ¿ya? Otra vez. Ahora, en la zona de la paracorteza vemos los linfocitos T bastante agrupados, ¿ok? Bastante agrupados. Y también, pues, bastantes benignos. No es tan característico como en la zona B, bastante agrupados. Esto, digamos, que es lo más característico. Es como que no son centros foliculares, pero si ustedes se dan cuenta, las células T parecen un montoncito de estudiantes. Así como abajo que estaban regalando café y todos estaban amontonando, ya así, bueno, ¿ya? Un montoncito así en la zona paracortical, hiperplasia paracortical. Ahora sí, la otra, la histiocytosis sinusal. La histiocytosis sinusal es tanto la gran cantidad de células endoteliales como el tamaño de las células endoteliales. ¿Es maligno? Puede ser, no necesariamente. Aquí sí, no necesariamente. Porque se puede encontrar en procesos infecciosos. ¿Y por qué crecen? Miren, por lógica. Si todo el cuerpo está afrontando una infección,
La infección ya ahí se fue, tiene afinidad por los ganglios, porque también la célula dendrítica se lo lleva, ¿no? Para presentar antígenos y encontrar una respuesta a los linfocitos. Acuérdense de que si se va para allá, obviamente si están yéndose por la sangre o por la linfa, igual esas células endoteliales, ¿cómo van a estar? También incrementadas en tamaño y en cantidad. Lo mismo pasa con las neoplasias. Cuando ya comienzan a hacer invasión linfovascular, igual van a llegar a los ganglios, ¿ya? Entonces, una histiocytosis sinusal se ve así. Tú puedes creer que estos son macrófagos, pero en realidad son vasos que las células endoteliales están tan grandes que están plegadas unas con otras, ¿ya? Eso es histiocytosis sinusal. Hiperplasia e hipertrofia de células endoteliales, ¿ok? Pueden presentarse tanto en procesos infecciosos como en neoplasias, porque por ahí va a viajar tanto la bacteria, tanto por ejemplo el VIH, el virus, tanto el bacilo de Koch, como también de repente una neoplasia metastásica de mama, ¿ya? Ahora, esto de aquí está en su libro, es algo bien raro de ver, la linfocitosis hemofagocítica. Lo bonito es cómo se ve en la lámina histopatológica, un montón de macrófagos comiéndose eritrocitos. ¿Cuándo se ve esto? Cuando el sistema inmune tiene una respuesta patológica. ¿Se da por cáncer? No. Es una, puede ser adquirida o congénita, ¿ya? No tiene carga genética. De los linfocitos, acuérdate, eso se puede preguntarse como para relacionar, voy a poner una pregunta, que valga 2 puntos, porque para relacionar es más ítems, ¿ya? Que puede relacionarse hiperplasia folicular, linfocitos B, hiperplasia paracortical, linfocitos T, hiperplasia o histiocytosis, mejor dicho, porque acá histiocytosis sinusal hay hiperplasia e hipertrofia, células endoteliales. Y linfohistiocytosis hemofagocítica, células TNK. ¿Cuál dijo el último, profesora? Aquí, células TNK. Hay algo que me dijo una alumna que creyó que me estaba alabando y lo tomé por el lado amable de otro salón. Me dijo, lo bueno, doctora, es que todo lo que usted toma o lo dice o está en la diapositiva. Entonces, ya saben, todo lo que yo digo o que está en la diapositiva es lo que viene en el examen. No hay otra cosa. ¿Ya? Linfocitos T o NK. Que estos de aquí tienen una respuesta, porque acuérdate que los natural killers son los que no piensan, ¿ya? Los natural killers son los cirujanos de tu organismo inmune. Son los que agarran, ven cualquier cosa y matan, ¿ya? Esos son de frente. ¿Qué cosa hacen? Hacen una tormenta de citoquinas. O sea, viene cualquier cosita, de repente solamente una pequeña gripecita, pero tu respuesta inmunológica es muy exacerbada. ¿Dónde se vio esto? En el COVID. Es cierto, el coronavirus no era cualquier cosa, pero la respuesta, lo que detallaba tu curso de la enfermedad, que era tu respuesta inflamatoria, que era excesiva para el microorganismo que te estaba dando. Y por eso es que llegaba un tiempo adecuado en el que te daban corticoides, ¿verdad? No era al principio, porque al principio te estaban, pues, obviamente bajando las defensas. Por eso tenías que ir al médico para que ellos te digan cuándo era la época del corticoide, ¿ya? Entonces, esta cantidad de células TNK que se lanzan por todo y que las T obviamente van a generar una respuesta mayor con citoquinas, dañan órgano blanco. Entonces, aquí hay varias características. Uno, es propia de las TNK y hay un daño de órgano. O sea, es mucho más severa que las otras anteriores, porque si te has dado cuenta, las otras anteriores solamente atañían los ganglios. En cambio aquí está, de repente ya, ¿qué cosa? Dañando riñón, dañando estómago, ¿no? Pero principalmente ustedes saben que los órganos principales de daño es riñón, hígado, ¿ya? Entonces, es mortal si no se trata, así es. Con nuevos protocolos se han reportado una supervivencia, miren, solo de la mitad en 5 años. No se sabe por qué se produce eso, ¿ya? No se sabe. Entonces, formas familiares podría ser que justamente si tiene una forma familiar va a empezar a edad temprana, si es que se presenta, va a ser autosómico recesivo y va a haber una disfunción otra vez de la CNK y mutación en la perforina. ¿Te acuerdas para qué cosa era la perforina? ¿En qué ayudaba?
¿Qué Jefferson? Muñoz, ¿qué hacía la perforina? ¿Ah? Terrones, ¿qué hacía la perforina? Almerco, ¿qué hacía la perforina? Semana 11, no sé qué, no sé qué. Las formas secundarias adquiridas, también aquí está la NK, y esto está asociado en pacientes que tienen inmunodeficiencia, no necesariamente VIH, acuérdate que HTLV1 también tiene inmunodeficiencia, y otros pacientes, no pacientes con neoplasia. Quiere decir que o sea, todavía encima tiene una neoplasia y encima puede tener esto, sí, y morir más rápido. Ya, no lo mató la neoplasia, lo mató la linfocitosis hemofagocita. ¿Hay perforinas de enzimas? Orina de enzimas. Para la liberación de granulomas, para matar una célula tumoral. Ya. ¿Y quién tenía la perforina? La célula CD8-CD4, CD4, si las CD4 son T helper. Ya. Ahora, aquí, si yo te pregunto, defina usted la patogenia de la linfohistiocytosis hemofagocítica, sería una respuesta de la TGLP1 que acentúa, ¿qué cosa? Yo te dije que era tormenta de citoquinas. Factor de necrosis alfa, acuérdate que el factor de necrosis gamma, todo esto genera mucho mayor inflamación y va a desencadenar una caída de las tres series, pancitopenia, ¿ya? Mieloide, eritroide, megakaryosis. Con defecto, ¿qué cosa hay? Hepatoesplenomegalia, por infiltración de los linfocitos. La fiebre, que es uno de los síntomas, puede ser interleuquina 1 y 6. Y mira, ¿cómo ves tú el ganglio? Tú dirás, qué hematí, más grande. Acuérdate que los hematíes no son nucleados, son macrófagos que están llenos de hematíes. Cada uno de esos acá hay por lo menos 10 hematíes, ¿ya? Esto es bien característico, ¿ya? Linfohistiocytosis hemofagocítica, ¿ya? Entonces, por las TNK, aquí viene lo linfoma. Linfoma es una neoplasia maligna, y para ser neoplasia maligna tiene que ser monoclonal. Sí, tiene que ser clonal, no puede ser policlonal porque si no ya no sería maligna. Es clonal de las células B, T o NK. Estos son, acuérdate, los más frecuentes en adultos, lo lees, lo más frecuente en niños, lo lees, sobre todo este Burkitt, por eso les mandé Burkitt, ¿no? ¿No? ¿No hay Burkitt? Ya, pero sí lo vamos a tocar. Ya. ¿Cuáles son la clasificación? Ya, ¿cómo se aprenden? ¿Cómo les enseñan a ustedes? Que en realidad está bien, les enseñan que hay linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Los linfomas Hodgkin los reconozco porque en su mayoría tienen los síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Y no se llaman B porque empiecen con B, sino porque están asociados a un linfoma tipo B. Ya. ¿Cuáles son? Sudoración, baja de peso y fiebre. Esos tres, sudoración, baja de peso y fiebre. Entonces, no, ok, doctora, o sea, los otros, los linfomas no Hodgkin, no los tienen, pueden tener, pero los más asociados son los linfomas de Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin son 30% de todos los linfomas B que se diagnostican, es una gran cantidad. Los linfomas de Hodgkin son los que yo veo, las células de Redi-Steinberg. A todos los demás los llamaré no Hodgkin. Ahora, eso era una manera como se clasificaba cuando no conocíamos de inmunohistoquímica, cuando no conocíamos de pruebas moleculares. La actual clasificación, que no te voy a pedir que te la aprendas, pero para que la sepas, de la OMS, es esta. Tienes neoplasias linfoides precursoras, en las cuales tienes esas cuatro. Tienes linfoma, leucemia, linfoblástica de células B, linfoma, leucemia, linfoblástica de células B con anormalidades genéticas descubiertas, porque la otra es cuando no cumple ninguna de estas, se pone de tipo no especificado. Quiere decir que hay unas 12 con translocaciones, con hiperploidías, con hipoploidías, con mutaciones puntuales, ¿ya? Todo esto, sí, así se clasifican los linfomas.
Luego, estos son solamente los B y solamente los precursores. Ahorita vas a entender por qué algunos son precursores y otros ya son de centro y otros son periféricos, ¿ya? Los linfomas, leucemias, linfoblásticos T. Ahora, acuérdate, mira, todos pueden ser linfoma y leucemia. No son dos, bueno, ya, son dos en dos formas de una misma entidad, ¿ya? Pero era un solo caso clínico, ¿ok? Más bonito es de que me hubieras hecho un caso clínico que es un linfoma, luego hace una crisis plástica y se convierte en leucemia. Ahí agarrabas todo. Ya, esto es de los precursores, nada más. Qué bonito, ¿no? El que quería ser hematólogo, oncólogo, se lo sabe, ¿no? Precursores. Luego viene esto, las maduras, son todas las de aquí. Y las maduras son los que alguna vez te dije y te reíste, ¿te acuerdas? La de células peludas, se llama así, leucemia de células peludas. Así se llama, eso es lo nombre. Ya, aquí están todas las maduras. Y aquí están las maduras, las anteriores eran la B y estas son las TNK. Todas. Y aquí está la micosis fungoide, es este pedido. Ya, ahí está la micosis fungoide. Entonces, seguramente tú has revisado la tabla de la OMS, en las cuales estas son las clasificaciones. Y los de Hodgkin, aparte. Entonces, ¿cuáles son las no Hodgkin ahora? Esta y esta. Está fácil, ¿no? Ya, en la Hodgkin, esto sí te voy a pedir, porque esto lo vas a ver, es lo más frecuente. En las de Hodgkin hay dos, no solamente me vas a decir estos 4 tipos que se lo aprenden de memoria los chicos, hay dos. El principal y el que conoces o el que te han hablado es el linfoma Hodgkin clásico, el que tiene 4 formas de presentación. El linfoma Hodgkin clásico con esclerosis nodular, que es el más común, y es el que tiene mejor pronóstico también. Tienes el otro, linfoma Hodgkin clásico rico en linfocitos. Tienes otro, linfoma clásico Hodgkin es mixto en celularidad o mixto. Otro, linfoma Hodgkin clásico con depresión de linfocitos. Estos 4 son las formas de histopatológicas del linfoma de Hodgkin. ¿Cuál es el otro tipo de linfoma Hodgkin, pero no clásico? Este, linfoma Hodgkin nodular de predominancia linfocítica. Son dos, cuando yo te pida cuáles son los linfomas Hodgkin, uno es el clásico y el otro es de predominancia linfocítica nodular. Y este examen se va a incluir para escribir, así es que en una de las preguntas podría ser, indique usted la división de los linfomas de Hodgkin. Es mejor esto que esto, ¿no crees? Ya, listo. Entonces apunta, ¿ya? Apunta. Te voy a tomar, te voy a avisar. Entonces, ¿cómo vas a poner? Vas a poner linfoma de Hodgkin clásico, linfoma de Hodgkin de predominancia linfocítica. Ahí no acaba. Linfoma de Hodgkin clásico 1. Si quieres obvias, linfoma de Hodgkin, pones esclerosis nodular, rico en linfocitos, celularidad mixta y con depresión de linfocitos o con disminución de linfocitos. ¿Ya? Ahora, mira, si bien es cierto, quiero que te acuerdes de algunas características de los linfomas, quiero que sepas de dónde vienen los linfomas. Esto es más importante, ¿ya? Toma atención en este gráfico. Mira, ¿qué te dije? Primero, ¿dónde se producía la hematopoiesis? Hasta las 3 primeras semanas como pico, en el saco vitreoso. Luego en el hígado y luego se iba a la médula ósea. Acá está en la médula ósea. ¿Ya? Acá tu huesito y acá está la médula ósea. Entonces, tú ves aquí que hay precursores de células B, aquí en la médula ósea. También hay T, tranquilo, no te emociones. Aquí está, ¿ves? Acá hay T, pero ahorita nos vamos a ocupar solamente de los B. ¿Qué tal? Quédate. Ya, entonces la célula B progenitora Diana, la próxima clase avisa, ¿ya? Igual que como el otro grupo de los sábados. Dijimos 5 y 15, ¿no? 5 y 15. Después de las 5 y 15 no entren. No les voy a poner asistencia y me interrumpen la clase, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la médula ósea, tenemos el progenitor de las células B, ¿ya? Este progenitor de las células B tiene que seguir diferenciándose para que pueda llegar en algún momento a su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de las células B o de las células T? Protegernos. Pero para protegernos tiene que ser específico.
Entonces, ese progenitor siempre pasa. Ahorita, no es que ya no tengas progenitores, doctora, ya tengo 20, 18, ya no tengo. Sigues teniendo. Y ahorita mismo se están diferenciando. Del progenitor se van a las precélulas B. Y de las precélulas B, mira, no tienen nada en su superficie. No tienen nada en su superficie todavía. Y luego pasa a ser célula inmadura. La primera capacitación se da en la médula ósea. Y cuando esta capacitación le presentan aquí mismo en la médula ósea y reacciona a una célula, tú eres de otro salón, ¿quieres hablar conmigo? Duras, reacciona, digamos, con algo dentro de la médula ósea. Imagínate, son como ustedes, no pasaron ni en primer año. Mentira. No era por la broma, deberían ser. Ya, en primer año, no sé, algo, no creo, ¿no? Porque en primer año es algo bonito, que son generales. Ya, no hay una buena respuesta al antígeno que se le presentó. Entonces, ¿a qué camino va? A la apoptosis, ¿ok? Eso es lo normal. ¿Qué sería lo anormal si esta célula inmadura B comienza a reaccionar con no va a la apoptosis, sino persiste? Y no solamente persiste en la médula ósea, sino que se sigue produciendo. Sería una clona, ¿verdad? Porque se produciría de una célula inmadura. Comenzarían a haber muchas células de este tipo. De allí vienen las neoplasias precursoras de células B. De aquella que no se fue a apoptosar, vienen las neoplasias de células B, llamada una de las principales o la única linfoma, leucemia linfoblástica B. ¿Se entiende? O sea, profesora, ¿habrá un porcentaje que sí se va va a ser apoptosis? Claro, o sea, digamos de todos nosotros, ninguno falla con la apoptosis. Ahorita todos los que en algún momento estamos reaccionando dentro de la médula ósea, esta célula inmadura B se está yendo a la apoptosis porque ha reaccionado contra partes de su mismo cuerpo. Entonces, ella se va a la apoptosis. ¿Eso es antes de la capacitación que mencionó? No, acá, esta es su primera capacitación. La capacitación la primera la recibe en la médula ósea. Y es por sí sola la diferenciación. Ya se va a la apoptosis, ¿ok? Cuando esta persista, se produce este linfoma. El linfoma que vimos aquí. ¿Por clonación? Esta. Claro, porque en realidad cualquier neoplasia maligna es una producción de una sola clona. ¿Qué quiere decir? La misma célula es la misma, pero neoplásica, ¿no? Diferente y no tiene la misma actividad de las otras, normal. Entonces, ahí entendiste de dónde viene el precursor, dónde viene el linfoma precursor. Viene de la médula ósea, cuando aquí no hubo una buena reacción. ¿Ya? Luego, ponte que no pasa eso, no se produce el linfoma, sigue siendo nuestro cuerpo, ¿ya? Todos acá estamos sanitos, ¿ya? Entonces, pasa como célula inmadura, ¿hacia dónde? Se está yendo al ganglio, mira. De la médula ósea se va al ganglio, acá dice tejido periférico linfoide, célula, pero no se va todavía al centro folicular, se está yendo a la área entre los folículos, todavía no ha pasado al área folicular, ¿ok? Está en los folículos. Mira, esta célula es conocida como célula ingenua, célula virgen o célula naif, ¿ya? Como eras tú antes de entrar, ¿ya? Así, inocente, hasta que te diste cuenta de la dura realidad, ¿ya? Entonces, cuando esta célula le presentan, acá está un AG, acá le presentan un antígeno, pero es no un antígeno, digamos, cuando es propio, ¿a dónde se tiene que ir? A la apoptosis, porque no puede reaccionar con esto. Pero si le presentan un antígeno de afuera, ¿no? Un microorganismo, ¿qué es lo que va a hacer y de manera adecuada? Va a ser una diferenciación y va a generar una célula plasmática y estas van a generar, ¿qué cosa? Inmunoglobulinas de vida corta, que serían la IgM. Acuérdate que la IgM es la primera en producirse, ¿ok? Y cuando ya quede esta, ya, o sea, acá recibió la segunda capacitación.
Esta es la bica, ¿ya? Esta es la bica. En la segunda funcionó, aprendió, ¿ya? En la segunda aprendió. En la segunda aprendió. Entonces, si salió bien, algunas se produjeron, estas también se reproducen, pero acuérdate, ya no son clonales, están diferenciándose ya. Cada vez en su membrana están expresando más CDs, ¿ya? Están expresando más contra ciertos microorganismos. Entonces, cuando esta está diferenciada, algunas fueron ya células plasmáticas y cumplieron su función con la infección, ¿verdad? Y otras van a pasar a uno más especializado, pero pasan al centro folicular. Y cuando pasan al centro folicular, pasa algo que es maravilloso. Pierde toda su diferenciación. Vuelve a ser inmadura y se llama centroblasto. ¿Ya? Antes que pasemos a esto, las células, cuando esto falla, cuando no reacciona adecuadamente, o mejor dicho, cuando reacciona, pero reacciona a nuestro propio organismo, ya no se va a llamar linfoma precursor, porque eso pasaba en la médula ósea. Se va a llamar neoplasia precentro germinal. ¿Por qué precentro germinal? Porque estaba antes de entrar al centro germinal. ¿Tiene sentido o no acá el nombre? Neoplasia, linfoma precentro germinal, antes de entrar al centro germinal. Y una de ellas, y la más representativa, es la linfoma de células del mante, ¿ya? Que es un linfoma de bajo grado, dicho de paso. Es un linfoma con buen pronóstico, ¿ya? Linfoma de células del mante. ¿Ya vas entendiendo? Ya. Ahora, aquí muy bien, lo hizo muy bien, muy bien. Su premio es pasa de año, ¿ya? Pasa de año, pero como todos sabemos, se va a olvidar de todo lo que aprendió. Entonces se llama centroblasto, nuevecito, ¿ya? Se queda nuevecito. Y aquí viene la tercera capacitación. La tercera capacitación ya no se lo da el mismo organismo, los antígenos de los microorganismos, sino se lo da la célula dendrítica. Y esta es la capacitación más dura. ¿Ustedes en qué año están? Tercer año, ¿no? Ya, lo asocias, ¿ya? El tercer año, la célula dendrítica, tercera capacitación, te va a presentar, no uno, te va a presentar un montón de antígenos, porque de acuerdo a las infecciones que tengas y a la vida que pasen los años, te va a ir presentando. Entonces, este centroblasto con los antígenos se van a diferenciar en centrocitos, y cada uno de estos centrocitos se va a diferenciar cuando lo hace bien, ¿en qué? En linfocitos B maduros que ya se van a ir ¿dónde? Fuera del centro germinal. En el centro germinal hay bastante actividad, porque en el centro germinal es donde se produce el reconocimiento de antígenos de afuera y antígenos propios para que se cerciore el cuerpo de que no va a generar una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y cuando está todo bien, el centrocito vuelve a diferenciarse en una célula B, ¿ya? Especial. Digamos que esta es especial para malaria, otra va a ser especial para dengue, otra va a ser especial, pero no sale una o más, ¿verdad? Van a salir varias. Y cuando salen estas, aquí ya están las inmunoglobulinas de larga vida, no como la primera, de corta vida, que solamente es la M. Es cierto, aquí también hay M, pero aquí se forman todas las demás, la G, la A, la D, la E, ¿ok? Lo hizo muy bien. ¿Y en qué área está aquí? En la área perifolicular. Ojo, todavía no quiero pasar aquí, me fui, ya. También, cuando el centrocito comience a reaccionar no solamente a las células, a los antígenos que la célula dendrítica le presente como extraños, sino como propios a los que él debe resistir como anatomía patológica, pero jala, se apoptosa, ¿ya? Se apoptosa. Y si no, ¿qué se va a producir? Las neoplasias de centro germinal. ¿Por qué se Sí. apoptosa, profesora? Porque ya reaccionó al mismo organismo. Si reacciona a nuestro organismo, tiene dos caminos. O se va a la muerte o nos va a generar una neoplasia. ¿Ya? Acuérdate, doctora, ¿y quién genera todo eso? Acuérdate, la P53, acuérdate de los macrófagos, todo eso. ¿Te acuerdas por qué habían los macrófagos adentro? Los macrófagos son los que se los comen, pues. ¿Ya? Comienza a relacionar. Para eso eran todo lo que tú estudiaste antes, para que aquí lo integres. Ya, ahora,
ya vimos. ¿Y cuáles son las neoplasias de centro germinal? Mira, acá está el linfoma de Hodgkin. Qué importante es que te des cuenta que en la tercera capacitación, si fallaba, producías el linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, ¿cuántos tipos hay? 2. Dos. ¿Y el clásico cuántos tiene? Cuatro. Cuatro subtipos. Muy bien. Y aquí está el linfoma no Hodgkin más común del adulto. El linfoma de células B grande difuso. Este es el linfoma no Hodgkin más común del adulto. Y aquí está el linfoma más agresivo y sobre todo en el niño, linfoma de Burkitt. ¿Ya? Otro, linfoma folicular, que tiene grados, grado 1 y grado 2 es un linfoma de bajo grado, grado 3 es un linfoma de alto grado. ¿Te voy a tomar? Sí, porque te estoy explicando eso. ¿Ya? Ya has visto, falla en la primera capacitación. Yo te puedo decir, cuando la célula reaccione al organismo propio en la médula ósea, al fallar, va a producir una neoplasia y te pongo todas las de aquí. No te voy a poner más, porque podría ponerte todas estas. Y aquí mueres. Lo bueno es que me vas a volver a ver en el próximo ciclo. Aunque no quieras, porque me he puesto más horas. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué cosa vas a tener? Vas a marcar esta. Mira, solo hay unita. Y precursora se llama encima. Precursora. Y si te digo, en el área interfolicular, las células naif, y todavía te las pongo ahí así, naif, igualito, porque te las puedo poner en células B inmaduras, pero te vas a confundir con estas. Te pongo naif. ¿Cuál es? Precentro germinal, células del manto. Te pongo las germinales, mira qué bonitas las germinales, todas las que vamos a tocar hoy día. ¿Ya? Ahora, me olvidé decirte que algunas de las que salen de la médula ósea salen como células naif, pero otras son más avesados, son como los que vienen de otras universidades y quieren convalidar. De frente se van al manto, ¿ya? Se van al manto, ¿ya? Células del manto, ¿ok? Y aquí obviamente también podría producirse una neoplasia, ¿no? Pero supuestamente la que pasa es la que no va a tener ningún problema, ¿ok? Ya. Esto no es lo importante es que te quedaste aquí, ya. Luego viene esto. ¿Y qué pasa cuando estas de aquí comienzan a reaccionar o comienza a pasar algo? Las neoplasias no solamente son hereditarias. Y mira, aquí puede pasar el mieloma múltiple. El mieloma múltiple se ha asociado con lugares donde las personas que tenían más mieloma múltiple se dedicaban a la carpintería, a todo lo que es ferretería, todo aquel que estaba antes sin equipo de protección y carcinógeno, y comenzaban a generar mieloma múltiple. Y con los años se dedicaban 40 años a la carpintería, 40 años a ser soldador, 40 años y generaban mieloma múltiple. ¿Ya? Aquí ya comienzan a actuar los carcinógenos y aquí se producen las neoplasias post-centro germinal. Y aquí está las que te voy a preguntar principalmente: mieloma múltiple, ¿ya? Y el mieloma múltiple también se llama plasmocitoma cuando hace masa. El mieloma múltiple, cuando hace una masa en la pierna, en el estómago, se llama plasmocitoma, ¿ya? Y aquí hay otras. Sí, yo te dije que aquí había linfoma de células B grande difuso, pero acá está la palabra clave, algunos de ellos. Otros también están aquí. Esto es lo que te mandé exponer: leucemia linfoide crónica y, ¿qué cosa? Linfoma de células pequeñas. Acá está el linfoma linfoplasmocítico y acá también están los linfomas Mali de la zona maxilar, ¿ok? ¿Se entendió? Ya. Ahora, los de la célula T. Si la B la entendiste, la célula T es más fácil, ¿ya? En la célula T también. En la célula T tú tienes un progenitor, ¿ya? Un protimocito, así se llama, porque todavía no llega al timo. Aquí sale de frente, ¿ya? Aquí se gradúa así rapidito un cirujano, un NK, se va de frente.
Se va de frente el NK recontra inmaduro porque esto solamente mata. Él no te va a reconocer nada. Él mata bueno, o sea, célula propia, microorganismo igual. ¿Dónde están los NK? En el vaso, en las mucosas y en la sangre periférica, de manera normal. Acuérdate que tu estómago tiene células NK de manera normal. Tu aparato respiratorio tiene células NK de manera normal. ¿Ya? Y aquí su capacidad o su formación se lo da el timo. En la parte subcortical, en la parte subcapsular, el timocito, que también está aquí todavía no inmaduro, se diferencia aquí marca tanto alfa y beta. Alfa y beta quiere decir un linfocito T, alfa y beta quiere decir que marca para CD4 y para CD8. Todavía no se diferencia. Y cuando aquí en el timo reaccione a una partícula del mismo timo de nuestro mismo cuerpo, ¿a dónde se va? A la apoptosis. ¿Y qué pasa si no reacciona? Muy bien, tu premio es o eres CD4 o eres CD8. Ya. Si eres CD4, pasas como CD4 a el tejido linfoide periférico. ¿A dónde? A la paracorteza. ¿Dónde es el sitio preferido de los linfocitos? La paracorteza, acuérdate, ¿ya? Entonces, este CD4 naïf, inocente, primario, ¿qué cosa va a pasar a ser? Va a ser estimulado por antígenos, ¿ya? Y por antígenos es que comienzan a diferenciarse en T-helper 1, T-helper 2, los reguladores, T-helper 17, acuérdate. Pero antes de eso, discúlpame, aquí, cuando no se apoptosa, cuando el cuerpo no te protege y sigue predominándose esta célula alfa-beta, 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 acá está el linfoma, leucemia, linfoblástica. El de abajo, leucemia, linfoma, linfoblástica, ¿ok? Cuando ya pasó aquí, y este CD4 está muy chévere con todos sus T-helper, acuérdate que hay unos T-helper que van a entrar a la célula dendrítica, que van a ser los que ayudan a capacitar a las células B, ¿ya? Estos son los T-helper también, ¿ya? Y otro, los CD8 naïf o inocentes se dividen en solo dos, los de memoria y los T efectores. Cuando alguno de estos comience a reaccionar contra nuestro propio organismo, comienzan aquí más fácil, leucemias, linfomas de células T y NK maduras o periféricas. Acá está más fácil que la B. Simplemente linfoblásticas, blastos, viene de inmadurez, y aquí maduras o periféricas. Más fácil, ¿no? Ya. Ahora, esto de aquí no te voy a pedir, pero es para lo que yo te quería enseñar. Te quería enseñar que cuando uno es pro célula B, luego viene pre-inmaduro, naïf, centro germinal, zona marginal, célula plasmática, va desde cuando es célula inmadura tener ciertos marcadores y algunos los va perdiendo. Mira, cuando llega a ser inmadura pierde todos estos y adquiere nuevos. ¿Cuál es el que más tiempo acompaña a la célula B y por qué se le escoge para subdividir? Es a la CD20. Por eso se le escoge a este marcador en inmunohistoquímica para escoger que es de estirpe B, CD20. ¿Ok? Entonces, te voy a decir que te aprendas todo esto, no, solamente para que sepas que es como todos, cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos hábitos, nuevas características y vamos perdiendo otras. ¿Ok? Y por eso es que gracias a estos marcadores yo puedo decir es una neoplasia de células plasmáticas, es una neoplasia posgerminal, es una neoplasia germinal y es una neoplasia pregerminal. Porque si no, ¿yo cómo voy a saber dónde es? Está bien, yo estoy conociéndolo, pero yo voy a ver linfocito neoplásico. O sea, lo puedo ver que está mal, puedo ver, ¿por qué? Porque el linfocito, ¿cómo tiene que ser? Pequeño, tiene que ser bien hipercromático, pero los linfocitos que son neoplásicos los voy a ver con mitosis atípica o también los voy a ver con una cromatina grumosa. Entonces ahí yo ya veo y digo eso ya se ve mal y acompañado a la clínica del paciente. Entonces, si yo no veo células de Hodgkin para generar el nombre y apellido de una neoplasia de células B que no sea Hodgkin, voy a necesitar inmuno, porque con el ojo no lo voy a poder identificar, no voy a saber si es precursor, no voy a saber si es antes del centro germinal o postgerminal.
Ahora, tú entiendes por qué, de dónde viene, pero entiendes que también esto es necesario, ¿ya? Ahora, lo mismo con las células T. Imagínate también, y acuérdate, mira, cuando son pro, mira, solamente para que te des cuenta, se parecen mucho al inicio. Se parecen. Pero aquí, ¿cuál es la que le acompaña más en todas? La CD3. Por eso es que se escoge para la célula B la CD20 y para la célula T la CD3. Y cuando ninguna de las dos pinta o cuando pinta ambas, estamos pensando en un inmaduro, ¿ya? Y tenemos que sacar CD34, TDT, ¿ya? Pero eso no me lo voy a pedir, solamente acuérdense para el examen: CD20 células B, CD3 células T, CD138 células plasmáticas, ¿ok? Listo, y miren, es tampoco, solamente para que vean, no se asusten. Esto de aquí es cómo hacemos nosotros el diagnóstico del linfoma. Obviamente primero lo reconocemos. Imagínate que a todos los ganglios que nos lleguen les hiciéramos todo este panel. Gastaríamos miles de soles en cada paciente. Tú ves que es neoplasia y comienzas a pedirle los marcadores. Y miren cómo tienen que marcar y dependiendo de su marcación sale el diagnóstico. ¿Ya? Eso si quieren lo leo. Pero no les voy a tomar. Esto es lo mismo. Las células B maduran desde la médula ósea hasta pregerminal, centrogerminal y postgerminal. Las células T de la médula ósea se van inmaduras al timo, tienen su capacidad, su educación en el timo y se van a la paracorteza. Y es lo mismo, de dónde vienen las células, los linfomas precursores, los del centro, los de pregerminal, que son células de manto, los germinales y los post. Es lo mismo, ¿ya? Solamente que este sí creo que es de, ¿cómo se llama? Del libro de